una tremenda bendición poder estar aquí reunidos. Nos gustaría que pudiéramos estar reunidos de manera presencial todos, pero también la bendición de la tecnología que nos da de tener hermanos de otros países, de otras localidades, otros lugares y así poder disfrutar también de lo que el Señor tiene para enseñarnos. Y ciertamente de aquí para el gimnasio, o ya estamos en el gimnasio, el gimnasio espiritual, hermoso tema este, ¿no? De ejercítate para la piedad y las disciplinas que hemos estado viendo durante todas estas semanas y para el día de hoy, un tema que ya Enrique nos compartió en el slide que nos envió por el grupo. Y para el día de hoy la disciplina que nos toca es la del ayuno. Y cuando uno escucha hablar de este tema, uno se queda como un poquito, bueno, ¿y qué nos podrá enseñar la palabra de Dios, la Biblia, acerca del ayuno? O sea, ¿qué tanto el Señor quiere que nosotros apliquemos esta disciplina para nosotros y qué tanto habla la Biblia de esta disciplina, de este tema? Bueno, pues realmente cuando escuchamos hablar acerca del ayuno, o sea, ¿qué es lo primero que le llega a usted, mi hermano, a la mente? O sea, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando escucha hablar acerca del ayuno? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la primera persona que nos llega a la mente a nosotros cuando escuchamos hablar acerca del ayuno? O sea, en primer lugar, ¿cuál es esa persona en la cual nosotros pensamos? Y verdaderamente tendríamos que pensar en la persona del Señor Jesucristo, pues el mismo Señor practicaba el ayuno y también enseñó cómo nosotros debemos practicar esta disciplina. Ahora, hay que pensar que en medio de todas las disciplinas espirituales que existen y que podemos aplicar a nuestras vidas y que también hemos desarrollado durante estos días, la del ayuno es la más temida, a la que uno más miedo le tiene, y es también la más incomprendida. O sea, muchas veces nosotros no sabemos mucho de este tema, o sea, no conocemos mucho acerca del ayuno, incluso muchos tienen miedo de ayunar porque creen que van a quedar como un poco medio raros o lo van a ver como un poco extraños, como un poquito extraterrestres o que tendrá también consecuencias perjudiciales para uno y a veces también nos van a ver como bichos raros. Ahora, la pregunta para usted, y sí me gustaría que para ver si están ahí conectados conmigo, eh, que me levanten la manito y después ya la pueden bajar ahí, la manito ahí de manera virtual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de el ayuno en un sermón en la iglesia, por ejemplo? A ver, voy a ver así de manera rápida algunas manos. Somos conectados 50. Vamos a ver cuántas manos yo voy a ver de alguno de ustedes que haya escuchado hablar acerca del ayuno en algún sermón, en su iglesia, en algún mensaje que usted haya escuchado, pero específicamente en la iglesia. Bueno, yo estoy viendo un promedio de unas 10, unas 12 manos y somos 50 participantes. Yo particularmente estuve haciéndome esa autopregunta y creo que en mi congregación, en la iglesia donde me congrego, creo que nunca se ha hablado de ese tema realmente. Entonces, la realidad es que hay que pensar que la Biblia habla aproximadamente 62 veces acerca del ayuno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quiere decir que es un tema que se trata mucho, aunque nosotros no lo tratamos, y no es un tema que podamos decir fue solamente para el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo también está. Entonces, vamos a ir viendo qué el Señor tiene para nosotros en esta noche con esta disciplina. Al hablar del ayuno, tendríamos que pensar que ciertamente hay personas que tienen alguna situación médica y que quizás no lo puedan aplicar, pero esto no quiere dejar por sentado que como cristianos no desaprovechemos el ser beneficiados de esta disciplina. Ahora, lo primero que tenemos que pensar, y dentro de los puntos que vamos a desarrollar, es cuál es la explicación del ayuno. O sea, ¿qué es el ayuno en sí? El ayuno cristiano es la abstinencia, y voy a marcar esa palabrita ahí, si usted está tomando nota, póngala ahí, porque no debe dejarse eh, de lado esa palabra. Pueden bajar todos sus manos, no hay ningún problema para que después ahí no se confunda, eso fue simplemente una encuesta así medio rápida,
pero podríamos decir que aproximadamente un 20% de lo que estamos aquí, entre un 15 y un 20%, hemos escuchado hablar del ayuno en nuestras congregaciones. Ahora, el ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria. Esa es la palabra importante. La abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Yo me voy a abstener de ingerir alimentos por un cierto tiempo voluntariamente con el propósito, con la búsqueda, con el objetivo de un beneficio espiritual. Voluntariamente buscando un beneficio, un propósito espiritual. Debe estar arraigada en la relación con Cristo y practicarse con el deseo de llegar a ser más semejantes a Él. Mire que justamente Enrique hizo varias veces el énfasis, mientras estábamos haciendo la introducción, de que estas disciplinas, el objetivo es que nosotros podamos ser más como Cristo. Bueno, pues el ayuno no se divorcia de ese propósito. El objetivo es que busquemos ser más como el Señor. Y dijimos al principio que el mismo Señor Jesucristo también lo practicó. El ayuno debe ser voluntario, no debe ser forzado, no debe ser incluso por la búsqueda de yo hacer un alarde y decir, porque yo lo hago y tú no lo haces, o porque ya soy mejor cristiano que quizás la mayoría, o eso me hace ser diferente. No, es algo voluntario, no debe ser forzado, debe ser buscando un objetivo, un propósito espiritual, ser semejante al Señor. Algunos lo aplican pensando en el ayuno a la abstinencia de alguna actividad o de alguna relación. Por ejemplo, algunos dicen, no, yo por un tiempo me voy a apartar de las redes sociales, por ejemplo. Y esa es la forma en la cual aplicarían un ayuno. O decir, bueno, yo por un tiempo voy a dejar de juntarme con un grupo de personas porque realmente no son de beneficio, no son de un propósito espiritual para mi vida, y me voy a alejar de ese grupo de personas. Y lo pueden ver como un ayuno. Pero el ayuno bíblico demanda ciertamente abstinencia de alimentos. Todo lo otro es una separación de actividades que, si bien van a ser de un bien para nosotros, pero ciertamente el ayuno implica la abstención de alimentos. La Biblia habla de ello en relación a alimentos. Mateo capítulo 4, versículo 2, nos dice acerca del Señor Jesucristo. Si usted quiere ir, puede ir buscando los textos. Yo los voy a ir diciendo de manera rápida por amor al tiempo. Nos dice Mateo capítulo 4, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, hablando de el ayuno del Señor previo a la tentación de Satanás, dice que estuvo en abstención de alimentos 40 días, 40 noches, y dice entonces que tuvo hambre. Lucas 4:2, y no comió nada en aquellos días, hablando también acerca del Señor Jesucristo. Mire que estamos en el Nuevo Testamento. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, habla de la abstinencia de alimentos. Aquí podemos ver realmente lo que se consideraría como un ayuno sobrenatural, porque al estar tantos días sin alimento, deberíamos realmente considerarlo como algo sobrenatural, y se compara al mismo que hizo Moisés al estar en el monte Sinaí, que si usted busca en su Biblia en Deuteronomio capítulo 9, verso 9, o sea, Deuteronomio 9:9, dice, estuvo entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto es algo sobrenatural, porque médicamente sabemos que una persona puede durar, sí, muchos días sin ingerir algo sólido, pero sin agua se dice que aproximadamente de 3 a 4 días. Y acá Moisés estuvo 40 días y 40 noches, y específicamente usted lo puede ver ahí en su Biblia, dice sin comer pan, o sea, sin comer algo sólido, y sin ingerir algo líquido, o sea, sin beber agua. Ciertamente eso fue algo sobrenatural, sobrenatural. Incluso algunas personas han
querido hacer algo así y no sé si por un propósito meramente de vanagloria o no sé, pero el propósito de ambos en estos dos casos, el Señor Jesucristo, previo al inicio de su ministerio y la tentación de parte de Satanás, y en el caso de Moisés, el Señor lo lleva allá al monte para darle la tabla de los 10 mandamientos y había un propósito incluido. O sea, son dos casos sobrenaturales. Está también el ayuno parcial, que es una limitación en la dieta, como en el caso, por ejemplo, de Daniel y los tres jóvenes, sus tres amigos, donde en Daniel capítulo 1, versículo 12, podemos ver que ellos se abstuvieron solamente de legumbres y de agua para beber. O sea, solamente comían legumbres y agua para beber. Eso era un ayuno parcial. Rechazaron otro tipo de alimentos, solamente legumbres, tomaron agua y se vio la diferencia en sus rostros y en la apariencia. Entonces, eso es lo que se llama en la Biblia un ayuno parcial. Está también el ayuno absoluto, donde se evita todo alimento y todo líquido, como vimos en el caso pasado, ¿no? De Moisés y del Señor. Tiene la particularidad sobrenatural, pero hablando ya de manera absoluta, el caso de Esdras, capítulo 10, verso 6, nos dice que Esdras no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí entonces este es el ayuno absoluto donde no se quiso comer ni se quiso tomar líquido. Esther 4:16 nos dice, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Esther, al saber que tenía que ir delante del rey para buscar y hallar gracia delante de él, yendo a su presencia sin haber sido llamada, pidió al pueblo que aplicaran el ayuno por 3 días, sin comer ni beber. O sea que estamos viendo acá la seriedad de este tema. Hechos 9:9, pasando entonces al Nuevo Testamento, el caso del apóstol Pablo, Saulo, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. El caso de Pablo durante 3 días. Este es entonces el ayuno absoluto, o sea que está el ayuno sobrenatural, que lo vemos en la Biblia, el ayuno parcial, el absoluto, y entonces está también el ayuno en privado. Ese es el que se menciona más a menudo y lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 18, donde el Señor mismo dice, cuando tú ayunes, que nadie se entere de lo que tú estás haciendo, lávate de la cara, no te entristezcas, mantente feliz, para que no muestres lo que estás haciendo, sino que tu Padre que está en secreto, muy similar a la oración, ve lo que tú estás haciendo y no es para que la otra persona sepa. Lo cité así rápidamente, 6, 16, 18, que lo vamos a ver también más adelante en otros puntos. También está el ayuno de la congregación, que es el que se encuentra en Joel capítulo 2, del 15 al 16, donde el mismo profeta proclamaba un ayuno para convocar a la asamblea, donde le pedía a toda la asamblea que hiciera un ayuno. También está el ayuno nacional, donde el rey Josafat, en respuesta a la invasión que iba a recibir, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3, dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá para que Dios tuviera misericordia del pueblo y le diera victoria delante de los enemigos que eran mucho mayores que ellos. Está también el ayuno regular, donde los judíos particularmente hacían un ayuno una vez al año, en el día que se conocía como el Día del Perdón. Eso usted lo va a ver en Levítico capítulo 16, versos 29 al 31. Y también por último está los ayunos ocasionales, en los casos no de Josafat y Esther, que fueron para casos particulares, demandando el favor de Dios para algunos casos particulares que ya lo vimos hace un momento. Tanto el privado, lo puede anotar ahí, el privado y el ocasional es el más común entre los cristianos, con un propósito particular, por un punto en particular, como vimos el de Josafat y Esther, y el del privado, que está en Mateo capítulo 6, del verso 16 al 18, donde el Señor mismo dijo,
que cuando lo hagamos de manera privada, sin que otra persona lo tenga que hacer, y vamos a ver cómo nosotros podemos y con qué acompañamos el ayuno en nuestra vida espiritual. Así que conociendo un poquito y dando una explicación acerca del ayuno, es la abstinencia de alimentos con propósito espiritual, donde esto debe ser voluntario, no forzado, buscando realmente ser más como Cristo. En segundo lugar, el ayuno realmente es algo que se espera de nosotros. De nosotros como cristianos, el Señor espera de eso. Y ahora sí, yendo directamente a Mateo capítulo 6, por eso ahorita lo miré así un poquito rápido, porque ahora sí me gustaría leerlo, el pasaje, ¿no? De esos pocos versículos. Mateo 6, del 16 al 17, esos dos versículos nos dice así la palabra de Dios. Es la cita, ¿no? De cuando se habla del ayuno privado. Dice el Señor, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea que si nosotros comparamos esta cita con la del mismo Mateo 6, con el versículo 2 y 3, que el Señor dice, cuando des limosna, está hablando la misma referencia, cuando tú ayunes, cuando des limosna, o sea, el Señor espera que nosotros seamos dadivosos y que también ayudemos a las personas que nos rodean, que demos limosna, que demos ayuda. Ahora, cuando habla también el verso 5 y 7 del mismo Mateo 6, dice, cuando tú ores, y verso 6, más cuando tú ores, quiere decir que el Señor espera que nosotros demos limosna, el Señor espera que nosotros oremos, y si aplicamos eso mismo al verso 16 y 17, el Señor espera también que nosotros apliquemos el ayuno. Que dice cuando ayunes, y nos dice las pautas de cómo debemos hacerlo. El Señor da por sentado que lo vamos a hacer, porque Él también lo hizo. Y si Él lo hizo, y si nosotros imitamos al Señor, también espera que nosotros lo hagamos. Jesús dijo que llegaría el día en que sus discípulos ayunarían. Si lo vemos en Mateo capítulo 9, verso 14 al 15, los fariseos, los religiosos de la época, le preguntaban, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor le dice, bueno, es que mientras tanto el novio está de bodas, los amigos no van a ayunar porque estamos de fiesta, pero va a llegar un momento en que sí lo van a, que es cuando él dijo, un día el novio será llevado y ahí entonces tendrán que hacerlo. Y estaba hablando en la referencia del mismo. En ese momento no tenían que hacerlo, pues el Señor estaba con ellos, pero en un momento sí, entonces tendrían que hacerlo. Las instrucciones del Señor que vemos en Mateo 16, perdón, Mateo 6, del verso 16 al 18, son tres. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Cuando tú lo estés haciendo, no te pongas como, ay, como que la otra persona sepa que tú estás haciéndolo, como que lo estés mostrando. No, no, no hagas apariencias, no te pongas triste. Lo segundo dice, cuando ayunes, pues peínate y lava tu cara, que se te pueda ver realmente, no en lo físico, sino que el Señor internamente pueda ver lo que nosotros estamos haciendo. Y número 3 dice al final, y ese fue un versículo que no lo leímos y lo voy a leer para tomar la referencia completa. El verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo mismo que la misma recomendación para la oración. El Señor dice, cuando tú ores, cierra tu puerta, entra a tu aposento, y tu Padre que te escucha allí en lo secreto, te va y se va a manifestar de manera pública. Todo lo que el Señor demanda de nosotros no es para que las personas nos vean, porque no es por vanagloria, es para gloria del Señor. Y es para que en lo privado, lo que somos en privado,
el Señor lo manifieste en público, no para nuestra gloria, sino siempre para gloria de Él. Todo el objetivo siempre de nuestra vida cristiana será glorificar el nombre del Señor, ser más como Él, no vivir de las apariencias como los fariseos, que era el problema de ellos. Incluso por eso el Señor les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, porque era una simple apariencia, pero por dentro no había nada que buscar. El Señor espera de nosotros lo interno para que se manifieste en lo público. El ayuno no debería convertirse en una rutina vacía y legalista. No es por fuerza, es algo voluntario. Ha de ser con un propósito espiritual y mucho menos debe convertirse entonces en una rutina de hacer algo simplemente por hacerlo y que sea algo legalista, de yo con eso sentirme que soy mayor que los demás. Porque el otro no lo haga, pues entonces yo soy un mejor cristiano. Cero, eso no va. Ahora, para el ayuno, podemos ver, de acuerdo a los textos que vamos a considerar, que no hay un tiempo establecido, pues algunos lo hicieron por un tiempo, otros lo hicieron por otros, y encontramos algunos ejemplos en la Biblia de ayunos y podemos ver el tiempo que duraron. En Jueces, capítulo 20, versículo 26, en Primera de Samuel 7:6, en Segunda de Samuel 1:12, voy a tomar así referencias rápidas, Nehemías 9:1, Jeremías 36:6, vemos ayunos que tomaron un día o parte de un día. Voy a leer el de Jueces, capítulo 20, simplemente pero ahí le dije varias citas para poder considerar los tiempos, así de manera rápida. 20:26 de Jueces nos dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El ayuno que vemos aquí fue de un día. En Daniel capítulo 6, versículo 18 al 24, podemos ver un ayuno que duró solamente una noche. Eso lo puede ver ahí en su Biblia. En Esther 4:16, que fue una cita que ya la vimos anteriormente, Esther pidió un ayuno de 3 días. También el de Hechos 9:9 con Pablo fue de 3 días. Saulo. Vemos también un ayuno de 7 días en Primera de Samuel 31:13, Segunda de Samuel 12 del 16 al 23. También podemos ver uno de 14 días en Hechos 27 del 33 al 34. Vamos a leer ese porque está justamente en el Nuevo Testamento para que podamos ver que esta práctica realmente se realizaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿no? Hechos 27, versículo 33 y 34. Dice así, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. O sea que ellos habían estado 14 días en ayunas. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de lo que estaba pasando acá. La barca iba a naufragar, ellos habían hecho ese ayuno, buscando la forma, ¿no?, de clamar a sus dioses para poder hallar favor y salir de esa situación. Y Pablo les dice, no, no, ya está bueno, coman, porque si no, no van a tener fuerza para lo que viene. Ahora, lo que sí podemos ver aquí, cuál era el propósito del ayuno, y ver entonces la sabiduría de un hombre guiado por Dios. No había ningún propósito espiritual, simplemente era buscar salir de una situación, sin una guía de parte de Dios. Y a veces por esa razón algunos hermanos cometen ciertos errores aplicando esta disciplina sin una guía de la palabra de Dios, sin una guía del Espíritu Santo,
sin un propósito particular y simplemente porque yo quiero y arranco por ahí y quizás voy hasta en contra de una prescripción médica, sin una consideración de mi salud y entonces eso provoca ciertos problemas. Por esa razón el ayuno ciertamente tiene sus cositas, ¿no? Y por eso no se habla tanto de este tema. Hay también un ayuno de 21 días en Daniel capítulo 10, verso del 3 al 13, de 40 días, Deuteronomio 9:9, cuando mencionábamos el caso de Moisés, el caso del Señor en Mateo 4, versículo 2, y también en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, también se menciona un ayuno de 40 días. Por último, para pasar al tercer y último punto, donde sí vamos a ver los propósitos por los cuales debemos hacer ayuno. El último que vemos es un ayuno sin tiempo determinado, que lo vemos en Mateo 9:14, Lucas 2:37, Hechos 13:2 y también el mismo Hechos capítulo 14, versículo 23. Ayunos sin tiempo prolongado, no se menciona particularmente el tiempo que duró, pero como les decía, esto debe ser con un propósito particular, con la guía de la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, y vamos a entrar a lo que es lo más importante. ¿Cuáles son esos propósitos por los cuales nosotros como creyentes podemos aplicar el ayuno acompañándolo a ese tiempo devocional con Dios, de oración y de estudio, meditación de la palabra de Dios, que son cosas que deben ir de la mano? El ayuno debe hacerse con un propósito espiritual. Ese es el tercer y último punto. El ayuno bíblico es más que abstenerse de ingerir comida. Si no lo hacemos con un propósito espiritual, no es más que, o no se hace más que para bajar de peso. Es una experiencia también que se puede convertir en dolorosa y aún peor, una experiencia egocéntrica, y ya lo mencionamos hace un momento, donde yo puedo decir, ah, bueno, yo soy mejor que tal o cual hermano porque yo hago tal cosa. A veces incluso hasta sin querer, podemos hacer hasta alarde de que oramos, no sé, de madrugada y podemos mostrar a otros que nosotros hacemos eso y el Señor lo que quiere es que nosotros lo que hagamos para Él lo hagamos en privado. Si Él se encarga de manifestarlo, de mostrarlo, Él sabe por qué lo hace, pero que no seamos nosotros, sino que lo hagamos para Él y que nosotros nos sintamos agradados de que le estamos agradando a Él, no a los hombres, sino a Él. Podemos mencionar al menos 10 propósitos, y van a estar saliendo ahí en la pantalla, 10 propósitos bíblicos, los cuales ninguno es para buscar el favor de Dios. Véalo ahí en detalle. Ninguno de esos propósitos es para buscar el favor de Dios o buscar impresionar a Dios. Es algo imposible. Nosotros no podemos hacer nada como que vamos a agarrar a Dios de sorpresa. Ay, Señor, hice esto y el Señor, no lo esperaba. No, no podemos impresionar ni tomar de sorpresa a Dios en nada, ni en palabras, ni en hechos, ni en ningún sentido. El propósito debe ser anhelar saber más y más de todo lo que es Dios para ti y para mí. Que nosotros podamos conocer más a Dios y ser más parecidos a nuestro Señor. El primer propósito de por qué podemos aplicar el ayuno en nuestras vidas. El primer propósito debe ser para fortalecer la oración, fortalecer nuestra vida de oración. El ayuno tiene algo que agudiza el filo de nuestra intercesión y nos hace más apasionados en nuestras súplicas. Cuando nos apartamos para Dios, algo muy difícil hoy en día, porque tenemos tantas cosas y nos apartamos para Él y estamos en ese tiempo de devocional para Él, donde yo puedo decir, bueno, me voy a tomar esta mañana para yo estar delante del Señor, para abrir su palabra, pero a la vez también presentar delante del Señor tantas peticiones, adorar a Dios. Veíamos la semana pasada la adoración, y a veces pensamos que es
solamente cantar y lo congregacional, pero esa vida de adoración nuestra, de derramar nuestro corazón delante de Dios. Nosotros como familia estamos reunidos ahorita orando solamente por motivos de salud de nuestra familia. Y en toda la familia pudimos ver que habían alrededor de 10 motivos solamente de salud. Y uno decía, caramba, tantas cosas por las que hay que orar. Y solamente es de un pequeño círculo de nuestra familia, pero cuando abrimos el círculo, que los hermanos, que los misioneros, que los pastores, que la obra, tanto en nuestra localidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, las situaciones que hay, son tantas cosas que orar que una mañana no daría, el tiempo no daría para clamar a Dios y buscar que ciertamente Dios escuche nuestra oración y que otras personas puedan ser beneficiadas por ese tiempo de oración. Esdras 8:23 nos dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Esdras señalaba aquí que habían clamado a Dios y ese clamor lo habían acompañado con el ayuno y Dios entonces fue propicio respondiendo su oración. Así que el primer propósito, fortalecer nuestro tiempo de oración. Segundo propósito, buscar la guía de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos todos los días la guía de Dios? Aunque hay días más particulares que otros, donde estamos tomando decisiones sumamente importantes y en esa búsqueda de Dios también podemos aplicar esta disciplina. Buscando la voluntad de Dios con mayor claridad, como en el caso de Pablo y Bernabé, en Hechos capítulo 14, versículo 23, donde ellos ayunaron y oraron para establecer ancianos o pastores en las iglesias donde ellos estaban creando esas nuevas obras. Estaban buscando la guía de Dios. Entonces ellos ayunaron y oraron, acompañaron la oración con el ayuno. Propósito número 3, para expresar el duelo. ¿Qué significa esto? Después de la derrota, Israel ayunó y oró, no solo buscando la guía de Dios, sino también por los 42,000 del pueblo que habían perdido en la guerra, que habían muerto en la guerra. A veces tendremos que hacerlo por la aflicción propia de nuestros pecados, por el dolor que debe causar en nuestro corazón el haberle fallado a Dios. No es solamente reconocer, y esto aquí es muy importante, no es solamente reconocer que le he fallado al Señor, sino que debo reconocer lo que a Cristo le costó que yo tenga el perdón por lo que he hecho. Y una de las cosas que debe preocupar, y particularmente a mí me preocupa, cuando veo hermanos que han hecho algo y se ha hecho público y han pasado quizás por alguna disciplina, algún proceso de restauración, y después de quizás confesar, se los ve como si no hubiese pasado nada. O sea, y es verdad, el Señor nos perdonó, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pasado, presente, futuro, pero es saber que fue la sangre del Salvador. Fue Dios mismo que tuvo que derramar su sangre para lograr el perdón nuestro. Y eso debe traer dolor en mi corazón, de que le fallé al Señor y pasar por ese proceso de restauración que es de parte del Señor para levantarme, para volver a ponerme en ese lugar de privilegio. Y ese proceso no debe ser tomado a la ligera. O sea, sí bien, pedir perdón, perfecto, el Señor me perdona, pero debe provocar cierto dolor en mí. O sea, de que le fallé a mi Señor y que muchas veces y posiblemente no va a ser igual ya. Si bien el Señor me perdona, pero dependiendo de lo que haya sucedido, posiblemente no sea igual. Y eso ha de provocar un duelo en nosotros. Y lo vemos en la Biblia, que a través del ayuno también ese duelo se mostró. Y no es tomar el perdón del Señor a la ligera. Podemos ver un cuarto propósito bíblico
y es el de la búsqueda de liberación o protección. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4, Josafat, al saber que venía un gran ejército, pidió la guía de Dios y le pidió también a todos en Judá que ayunaran, porque al verse con todo ese ejército que venía, buscaba la protección de Dios, y no solamente él lo hizo, sino que le pidió a todo el pueblo que buscaran realmente la protección y la liberación de parte de Dios. Un quinto propósito para ir avanzando. Un quinto propósito podría ser para manifestar arrepentimiento y el regreso a Dios. Hablábamos un poquito acerca de eso en la expresión del duelo. Similar al duelo, pero este señala un compromiso a la obediencia y una nueva dirección, donde en ese tiempo con el Señor busco comprometerme con Él, restablecer ese compromiso serio con Él. De decirle, Señor, voy a obedecer tu palabra. Quiero que con tu ayuda tú me ayudes la mente a levantarme y seguir adelante. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. El pueblo reconoció que había pecado delante de Dios. Confesaron su pecado, pero también lo agregaron. Le agregaron el ayuno para mostrar delante de Dios que ciertamente estaban dolidos por haberle fallado al Señor. Un sexto propósito, para humillarse uno mismo ante Dios. Cuando se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios. Así como cuando nosotros nos arrodillamos, nos postramos en oración, al hacer el ayuno nosotros nos estamos humillando delante de Dios. Y estamos diciendo, Señor, realmente quiero hacer este pequeño sacrificio para yo venir delante de ti en humillación. Si yo simplemente me humillo delante de Dios, pero no lo hago con todo lo que soy, de manera física, de manera interna, porque a veces puede pasar solamente de manera física. Quizás estamos en el templo y sabemos que las personas nos ven y físicamente nos postramos en oración, pero ¿qué sucede en el interior? ¿Qué hay en el secreto del corazón? ¿Qué sucede a puertas cerradas? Donde sí el Señor sabe lo que somos. ¿Qué sucede en nuestra integridad? Donde allí somos lo que verdaderamente somos. Es una expresión de humillarnos. Número 7. Nos faltan ya unos poquitos más, son 10. También podemos hacerlo para expresar preocupación por la obra de Dios, así como un padre puede orar y ayunar preocupado por la obra de Dios en la vida de un hijo. Podemos hacerlo por el peso de la obra de Dios a una escala relativamente grande. Nehemías lo hizo al saber que Jerusalén aún no tenía murallas que lo defendieran. Al Nehemías enterarse que no estaban las murallas de Jerusalén, ayunó delante de Dios por el dolor que le causaba la situación de desprotección del pueblo. Y si la obra de Dios no nos duele, pues es porque no es importante para nosotros. Y todo lo que tiene que ver con el Señor tiene que ser importante para nuestras vidas. Número 8, para atender las necesidades de otros. En Isaías 58, usted lo puede leer todo el pasaje, vemos el énfasis de ayunar para satisfacer la necesidad de otros. Dios no les había respondido por desobediencia. El ayuno que a Dios le agrada es el que da lugar a la preocupación por otros y no solo por nosotros mismos. Allí en Isaías 58 usted va a ver de que el pueblo hacía ayuno, se derramaba delante de Dios porque su corazón estaba muy lejos de él y el Señor le dijo, ¿cuál es el ayuno que yo demando? Y no es el de que de lo que tú tengas le des a tu compañero.
El Señor lo que quería hacerles ver realmente de que también tenían que mirar por la necesidad de los demás, no solamente por el caso de ellos. El número 9, y nos quedan dos, para vencer la tentación y consagrarse a Dios. El ayuno del Señor es nuestro mayor ejemplo, que lo miramos en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Estuvo preparado para derrotar una arremetida directa que el mismo Señor Jesucristo sufrió por parte del mismo Satanás, donde estuvo allí apartado, pero también utilizando la palabra de Dios, pudo estar listo para vencer a esa tentación. Y por último, el último propósito que vamos a ver, para expresar nuestro amor y adoración a Dios. Lucas 2 nos habla de una inolvidable mujer que a sus 84 años, en el verso 37, se nos dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No se menciona de esta mujer que era una predicadora, que agarraba a todo el mundo y exhortaba a todo el que veía, que daba muchas limosnas. Se mencionaba que estaba allí sirviendo en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Su ministerio era orar, interceder. No sé cuál es el ministerio al cual el Señor le ha llamado, pero todas estas disciplinas el Señor las pone a nuestra disposición para que nosotros las apliquemos y que busquemos ser más como Él. Ahora, pensando ya para finalizar, algunas consideraciones finales. A veces nosotros somos muy dados y más dispuestos a saltarnos una comida, por ejemplo, para salir de paseo, para ir de compras, para trabajar, para hacer cualquier otra cosa, pero estamos menos dispuestos a hacer lo mismo para apartar un tiempo de devoción delante de Dios y venir delante de Él. Derramar nuestro corazón en oración, escuchar su voz, hacer un pare en nuestra vida. Y a veces podemos saltarnos comidas para hacer cualquier cosa, porque el tiempo nos agarró por allá, actividades por allá, pero no para tomar lo más importante y apartarnos para Dios. No, pues no tenemos que esperar un día ideal para hacer esta práctica. Todos los días son propicios y ciertamente podemos dedicarlos de manera sincera al Señor y que nuestro anhelo sea saber más y más de lo que es Dios para nosotros. Esta disciplina, como dijimos al principio, es de las más escabrosas porque a veces lo consideramos que está guardada simplemente para algunos grupos que son un poco fanáticos, pero está ahí, está en el Nuevo, está en el Antiguo. Muchos hombres de Dios lo hicieron, muchas mujeres de Dios también lo acompañaron en su tiempo devocional con Dios. Vimos la lista de los diferentes propósitos. Ahora, ¿por qué no tomar también nosotros beneficio de ello? Es algo voluntario, es con un propósito espiritual, con el objetivo de glorificar a Dios con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.